escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Painer. Registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo en Magazine Informativo Vive Consciente, de Último Minuto Cúcuta, de Notivía Cúcuta, y todas las bendiciones para ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas. Fin de semana. Ojo, alerta. Fin de semana con COVID. Ojo, alerta. Usted, sí, usted, mi querido cibernauta, mi querido oyente, que va pasando por Magazine Informativo de Consciente, que se queda a ver todo el programa de Magazine Informativo de Consciente y que lo comparte, y además lo sigue en el Facebook Live de Magazine Informativo de Consciente, en el canal de YouTube de Magazine Informativo de Consciente y en la página web. Usted, mi querido, el COVID está ahí presente y latente. Estamos en una alerta máxima. El hecho de que el Hospital Herano Meón no esté, mejor dicho, colapsado, no quiere decir que aquí no estamos en peligro. Hay una alerta máxima en todo el país. No solamente en todo el país, en todas partes, en todo el territorio, en toda la Tierra, todo planeta Tierra. El pico, el tercer pico, lo que llaman los científicos el tercer pico del COVID, está ahí y es la parte más peligrosa. Por favor, portémonos bien, no lleguemos a ese extremo que nos tenga que romper. Magazine Informativo Vive Consciente ha querido hacer este programa. Es un programa muy especial porque considero que es muy importante que todos estemos enterados de lo que está pasando, porque si queremos ver solo esas noticias de que atracaron, de que mataron en el barrio, en el otro barrio, o queremos ver pues las noticias que tienen que ver con la parte comercial o que tienen que ver con la parte científica, pero no estamos mirando el contexto del grave peligro. Como yo siempre digo, estamos en el filo de un precipicio con esa situación que está pasando en Arauca. Esa situación es una alerta máxima, no solamente para Colombia, es una alerta máxima para toda la región. Por supuesto que, como yo siempre digo, la divinidad, como yo la entiendo, como ustedes la entiendan, a veces escribe torcido para que las cosas salgan derecho, porque esa situación poco fácil que se está viviendo en esta frontera ha puesto al descubierto muchas cosas y ha presionado de alguna forma a los delincuentes a que se quiten las máscaras, a que se pongan al descubierto de muchas cosas que estaban tejiendo de forma oculta. Entonces vamos a ponerle mucho cuidado a este programa, por favor. Yo siempre, cuando son cosas muy delicadas, recurro a los procesos de investigación que hace el programa La Noche, porque ellos tienen un equipo muy bueno de investigación, que lo que ellos publican, de forma de que lo que ellos publican, nadie se lo pueda demandar. Entonces, toda esta información es un proceso de investigación que hay en Colombia, bueno, y no solamente en Colombia, en otras partes del mundo también lo hay, pero está demostrado, no es algo de especulación. Lamentablemente, hoy viví una experiencia casi
digamos, de esas que uno se queda pensando, y esto, ¿por qué es que no se dan cuenta? En 3 momentos diferentes del día estoy hablando con venezolanos y les habla uno de esa situación que está pasando, cuál es la verdad de esa situación, y dicen que no es así, que eso son pura especulación. Habla uno de los migrantes, de que en esos migrantes hay unos que de verdad fueron personas que les tocó venirse, pero hay otros que fueron otra etapa, como la segunda cochada, como decimos aquí en el norte de Santander, que llegó, en ella vinieron infiltrados, todos esos que Maduro sacó de la cárcel. De hecho, él lo dijo en uno de esos programas que él hace, también lo dijo de Dado Cabello. Yo no sé si el gobierno colombiano, y no solo los colombianos, y lo peor, los venezolanos, cuando ellos dicen esas cosas, creemos que es que ellos están especulando, hacen alarde, es que les gusta hablar por hablar. No, que es que están locos. No, hay que ponerles cuidado. Ellos nos han advertido todo lo que iban a hacer y lo que han hecho, pero nosotros no nos dimos cuenta, no les creímos que era una especulación. Ojo con eso, mis queridos. Vamos a ver juiciosos este programa y por favor multiplíquenlo, que muchas personas lo vean, que muchas personas lo vuelvan a compartir con otros, porque es una información que es muy importante tenerla, y en el transcurso del programa ya les voy a explicar por qué. El proyecto bolivariano, ese proyecto de lo que está pasando ahorita, de esa unión entre la FARC y el gobierno usurpador de Venezuela, de Nicolás Maduro, eso no es nuevo. Eso es viejísimo desde la época en que Chávez estaba vivo. El proyecto bolivariano es un informe de inteligencia colombiano que da cuenta de la alianza criminal entre la autodenominada Segunda Marquetalia y el régimen de Nicolás Maduro, a través de la operación y los negocios de los jefes criminales para la financiación del llamado proyecto bolivariano. Quieren hacerlo pasar por un proyecto político y un proyecto ideológico, y no, es una carrera de delincuentes. Videos, fotografías, documentos de inteligencia que entregan nuevas pistas de cómo funciona la peligrosa alianza entre ese grupo criminal de la FARC y el régimen de Nicolás Maduro. Los expertos en seguridad y defensa, el general retirado Juan Carlos Buitrago y el argentino Andrei Servipon, y el periodista de orden público de Noticias RCN, Javier Patiño, hacen los análisis y advierten la problemática desde su origen, que no es de hoy, que no es de este año, ni del pasado, que es de hace mucho tiempo. Vamos a profundizar en qué son los ejércitos híbridos. Los rusos, ellos nos están entregando un informe con con todas las pruebas que hay acerca de cómo los rusos están involucrados en todo este proceso. Los rusos, con todo su poder militar y económico, más las FARC, más el ELN, más las milicias, esas que hacen que la semana pasada Maduro dijo que nos iba a matar y los Dado Cabello dijeron que nos iban a matar. Esas milicias son parte fundamental de toda esta tragedia de derechos humanos que ha habido en Venezuela, y nos amenazaron que nos las van a matar, pero es que hace rato ya están aquí. Las milicias y otros peligrosos criminales son parte de esta peligrosa alianza. En ese proceso de investigación que hace el BSN no tuvo en cuenta los de Hezbollah, ni tuvo en cuenta los iraquíes. El magazine informativo y consciente desde hace 5 años estamos hablando de eso. Y hemos tenido en este programa, hemos tenido invitados que fueron parte del ejército venezolano que nos han contado eso. Evidencias de cómo la FARC se están convirtiendo en un arma de defensa y eventual ataque del régimen chavista, y lo peligroso que esto puede ser para la región, no solamente para las fronteras, no solamente para la Colombia que todos amamos, sino es para toda la región. Videos del Frente 28 de la FARC, José María Córdoba, que opera en los departamentos de Casanare, Boyacá y Arauca, desde el territorio colombiano, en Arauquita. Esta columna guerrillera ofrece su capacidad criminal y se pone al servicio de la dictadura venezolana. En este video aparecen 7 guerrilleras, 4 son mujeres y están fuertemente armadas. El ofrecimiento deja en evidencia cómo la FARC se está convirtiendo en esa arma
de defensa y eventual ataque del régimen chavista en esta zona, porque recordemos que en el pasado siempre ellos estuvieron ahí cercanos al régimen chavista, y tengamos en cuenta que no es algo de estos días, solo que era, como decimos coloquialmente en esta ciudad, era algo de voz populi, era algo que algunos investigadores sabían, era algo que todos sabíamos, pero faltaban muchas pruebas. Y las pruebas en ese proceso de investigación que ha hecho el SN y las dirigentes, y en los procesos de investigación que ha hecho el gobierno colombiano, el ejército colombiano, las autoridades colombianas, la DEA, está presente. Toda la documentación está vigente en este momento y se puede hablar con mucha propiedad de este tema. Vamos a escuchar una parte de este proceso de investigación. Enviamos un fraterno y bolivariano saludo a los habitantes del espacio binacional La Victoria, Estado Apure y Arauquita, departamento de Arauca, quienes se han visto afectados por la alteración del orden público en esta zona llanera. Lamentamos profundamente las pérdidas humanas, tanto de civiles como de militares, así como el desplazamiento masivo en medio de esta situación. Esperamos la pronta normalización de la vida en esta zona, para que las familias retornen en paz a sus hogares. Vemos necesario resaltar esto, pues en medio de esta situación han surgido voces malintencionadas que pretenden vincular a los guerrilleros de las FARC-EP con la narcoparamilitar oligarquía colombiana y el imperialismo, para desestabilizar a Venezuela, nada más alejado de la realidad. Al pueblo venezolano le reiteramos nuestro compromiso bolivariano y antiimperialista. Nuestras armas del pueblo y están a su servicio para su defensa en caso de una agresión imperial contra la patria de Bolívar y Chávez. Estaremos junto a ustedes resistiendo y combatiendo, aportando nuestros esfuerzos y nuestras experiencias para defender al pueblo bolivariano. Nos despedimos con un abrazo fraterno al pueblo venezolano. Estado Mayor, Frente 28, José María Córdoba, FARC-EP, Montañas y Sabanas de Casanare, Boyacá y Arauca, 13 de abril del 2021. Este es un video conocido en exclusiva por el programa La Noche. Ha sido grabado por integrantes del Frente 28 de las FARC. En esa comunicación, ellos aseguran que las imágenes fueron grabadas en territorio colombiano. Este frente criminal opera en los departamentos de Casanare, Boyacá y Arauca. La noticia más importante que revela este video es ese ofrecimiento que de manera pública y oficial hace las FARC para apoyar con sus armas al régimen de Nicolás Maduro. Por esa razón, hoy tengo a dos expertos que nos van a estar acompañando. Han estudiado muchísimo este tema, la presencia de las FARC en Venezuela. Nos acompañan desde la ciudad de Bogotá y también están muy al tanto de lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en Colombia. Saludo al general en retiro Juan Carlos Buitrago, experto en inteligencia y seguridad nacional. Bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la invitación. General, comienzo con usted preguntándole qué representa esta declaración que hace las FARC-EP al parecer desde territorio colombiano. ¿Cuál es esa primera lectura de este ofrecimiento que hace el Frente 28 y que representa pues para muchos una amenaza para Colombia? Sí, Jefferson, sin duda alguna, las FARC, que está ahora fusionada, o la segunda Marquetalia, la nueva Marquetalia, fusionada con el régimen de Maduro y con el narcotráfico y el terrorismo en ese país y a lo largo de la frontera, es una verdadera amenaza multilateral que se reconfigura como un nuevo desafío para la seguridad hemisférica. Por eso, primero, estoy seguro de que no están hablando desde territorio colombiano, están ubicados en territorio
venezolano y como lo pactó años atrás Iván Márquez con Hugo Chávez en su momento, crearon el dossier, que no era otra cosa que el plan maestro para integrar la revolución bolivariana con las FARC. Y ahora lo que estamos apreciando es una reedición, es la reactivación de ese dossier en cabeza de su principal mentor, de Iván Márquez, con el régimen de Nicolás Maduro. Pues general en Retiro Buitrago, más adelante estaremos hablando precisamente de esa columna de opinión en la que de manera muy clara usted presenta cómo es ese dossier de Iván Márquez y la razón por la cual en este momento está en Venezuela y si su separación, su abandono del proceso de paz en Colombia, del acuerdo de paz, fue una decisión que se debió a las justificaciones que entregó él, o si por el contrario había un plan premeditado desde el pasado para que él regresara nuevamente a sus acciones criminales. Voy a Buenos Aires, Argentina. Allí hasta ahora está Andrei Servín Pont, analista internacional, experto en seguridad política, exterior y defensa, además director de un reconocido think tank internacional. Andrei, bienvenido al programa La Noche y quiero escuchar su lectura sobre este video, esta revelación que hace hoy el programa La Noche. Ese video que ustedes vieron, al parecer fue grabado el día de ayer y fue enviado directamente a Venezuela. Las FARC hacen un ofrecimiento de sus armas al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué lectura hace usted de este video? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo que hace es reconfirmar algo que veníamos viendo ya hace muchos años, ¿no? El régimen venezolano viene delegando tareas y funciones que le corresponden al Estado a una diversidad de grupos armados paraestatales. Entre ellos se encuentran las FARC, se encuentra el ELN, se encuentran diferentes grupos vinculados al narcotráfico, se encuentran los colectivos, y en este caso se reconfirma eso, ¿no? En territorios en donde el Estado venezolano tiene poca presencia, delegan las tareas y funciones del Estado del control territorial en estos grupos armados, y en otras áreas conviven con ellos o incluso coordinan y sostienen vínculos que están obviamente orientados a preservar sus propios intereses económicos, que están también vinculados muchas veces a lo que es el tráfico de bienes, de armas, de personas, de drogas y otra diversidad de actividades ilícitas. Andrei, ¿usted cree que esto es una amenaza de carácter regional? ¿En qué afecta la seguridad hemisférica este nuevo anuncio? Quizás lo está diciendo las FARC de manera oficial, pero era un secreto a voces que los integrantes de las FARC que están presentes en territorio venezolano son un instrumento que tiene muy cerca de su mano Nicolás Maduro para cualquier tipo de agresión, como le llaman ellos, que pueda llegar a recibir el régimen. Yo creo que es un alineamiento de los intereses que puede ser a largo plazo o no. Creo que en todo caso, si vamos a verlo desde el punto de vista del impacto en la seguridad a nivel regional, deberíamos enfocarnos en el hecho de que justamente estos pactos y alianzas que ha ido estableciendo el régimen de Maduro con una diversidad de grupos paraestatales vinculados a actividades ilícitas convierten a Venezuela en una suerte de centro, de hub internacional para la criminalidad, ¿no? Desde donde se centran diferentes esfuerzos vinculados a actividades ilícitas y a crimen organizado, y eso termina impactando de lleno sobre los vecinos, sea Colombia, sea Brasil, sean las islas del Caribe, o incluso más allá y vecinos de la región que no necesariamente comparten una frontera física. Mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas, en ese proyecto bolivariano, que no es nuevo, es algo que tiene muchos años, está articulado con muchas cosas de las que están pasando en Latinoamérica y tenemos que estar pendientes. Yo sé que muchas veces estamos cansados de las malas noticias, pero tenemos que estar centrados en esta parte de esta problemática del país, porque eso tiene que ver con todo lo que pasa con el país. Todos esos ataques que hay en las redes, todas esas cosas, desinformaciones que sacan acerca de la publicación del glifosato, tienen que ver con eso. Los partidos de la extrema izquierda de Colombia protegen a estos caballeros y ellos no quieren dejar el tema del glifosato, dando una información científica que no es real,
porque muchos agricultores, muchos campesinos fumigan muchos cultivos con el glifosato. Siempre ha sido así y no ha pasado nada. Lo que pasa es que fumigar con glifosato significa fumigar el bolsillo de esos, significa fumigar el bolsillo de esos delincuentes. ¿Por qué? Porque el fuego, el motor de toda la problemática que tenemos, de la guerrilla, del problema con Venezuela, de la esclavitud en la que sometieron al pueblo venezolano, a la nación venezolana, al punto de llevarlos a hacer ese proceso de migración que hicieron, es el narcotráfico. Y eso que está pasando en la frontera con Colombia y Venezuela, en la zona de Apure y Arauca, es solamente por el narcotráfico. Grupos de bandidos peleando y defendiendo sus territorios y defendiendo sus intereses. Y miremos que Iván Márquez se va haciendo cada momento más fuerte, porque estas niñas que salieron, no hay pruebas, como dicen en el RCN, de que son menores de edad, pero lo más probable es que sí lo son. Porque quien está con ellas es un experto en reclutar niños y niñas menores de edad. Entonces, por eso se puede llegar a creer o a especular de que sean menores de edad, porque este es un experto. Pero fíjense que este jefe de este grupo decía que él era leal a Gentil Duarte, que Márquez era de lo peor porque había engañado a Gentil Duarte, y resulta que ahora están aliándose con Gentil Duarte. Entonces, es sumamente peligroso porque hay una guerra entre ellos mismos, la disidencia, lo que mal llamamos la disidencia de la FARC, y eso nos muestra que se está haciendo cada vez más fuerte el grupo de Iván Márquez. Entonces es peligrosísimo, caballeros, damas. Pongámosle cuidado. Pongamos cuidado al resto de información que ellos nos pasan. Jefferson, básicamente desde la época del Caguán, las FARC contempló en esa oportunidad una reunión de Manuel Marulanda Vélez, de alias Tiro Fijo, con Hugo Chávez. Y el propósito de esa reunión era afianzar la relación entre las FARC y el régimen venezolano. Se dilata esa reunión precisamente por el rompimiento de los diálogos del Caguán, y 2 o 3 años después se da la reunión que conocimos en Miraflores, autorizada por el presidente en uso de sus facultades constitucionales y legales, donde se reúne Iván Márquez con Rodrigo Granda, participa igualmente Piedad Córdoba, con el presidente Chávez, para trabajar en el acuerdo humanitario que permitiera la liberación de cerca de 45 soldados, policías y civiles secuestrados por las FARC. Pero esa reunión de Miraflores estuvo maquillada, fue un verdadero engaño al país. Allí se habló, fue de el dossier, como lo llamó las FARC. Y el dossier en cabeza de Iván Márquez buscaba, en primera instancia, un préstamo que ellos denominaron solidario, es decir, un regalo del régimen venezolano a las FARC por $300 millones, de los cuales $50 millones serían desembolsados ese mismo año. Pero además la adquisición de material de guerra, incluyendo cohetes antiaéreos, equipos de comunicaciones que serían gestionados en Rusia y en China con unos traficantes australianos para las FARC. Allí el régimen de Hugo Chávez designó en su oportunidad a alias Tino, Amílcar de Jesús Figueroa, uno de los cuadros más importantes del Partido Comunista Venezolano, y a Ramón Rodríguez Chacín, que fue director de la DICIP, ministro del Interior, y ha sido delegado por el régimen venezolano para sus relaciones con las FARC y el ELN. Y el dossier buscaba además crear toda una fuerza que integrara el ejército y las autoridades venezolanas con las FARC a lo largo de la frontera con Colombia. Entonces, esto viene de tiempo atrás, es una amenaza que se ha venido configurando desde los años 90 y a la cual, sin duda alguna, como lo ha anunciado Iván Márquez, seguramente se está fusionando, se está integrando el ELN, que Gavino en su oportunidad lo dijo. Todos los asuntos del ELN, incluyendo un eventual acuerdo con el gobierno colombiano, pasan por el régimen venezolano. Y también dijo que estaban dispuestos a fusionarse
con el régimen bolivariano para defender a la revolución bolivariana, como ellos lo han llamado. Entonces, aquí hay, digamos, toda una orquestación de actores criminales, terroristas y narcotraficantes que buscan crear una primera línea de defensa, supuestamente a las amenazas que ellos han argumentado se presentan sobre el régimen frente a una eventual o lo que ellos han denominado una invasión externa, con el propósito precisamente de crear lo que hemos conocido como los ejércitos híbridos fronterizos, con el apoyo de las fuerzas militares rusas, pero lo más grave aún, con el apoyo de mercenarios que han sido designados por los rusos, los mismos que han actuado en Ucrania y en Siria, con el fin de entrenar, de brindar apoyo, tecnología de punta y de entrenar a esta nueva milicia nacional que ha anunciado el régimen de Maduro en cabeza del general Manuel Bernal Martínez, quien fue el director del SEBIN y quien está ahora actuando sobre la frontera. Aquí hay información muy precisa en el sentido de que las brigadas 11 en Maracaibo, la brigada 25 en el Táchira y la brigada 93 del ejército venezolano sobre el estado de Apure están conformando esos ejércitos híbridos fronterizos, no solamente para crear esa línea de defensa y ese ejército de milicianos en contra de los intereses colombianos y como amenaza, sin duda alguna, a la seguridad regional y a la seguridad hemisférica, sino también para financiarse del oro y del narcotráfico. General, es muy importante esto que usted nos está explicando y describiendo. ¿Qué papel juega Rusia en esos ejércitos híbridos que usted me está describiendo? Sí, como lo he mencionado, es evidente y ya, digamos, hay información relevante en ese sentido, de que la firma privada de mercenarios de nombre Wagner, que ha actuado en Ucrania y en Siria como fachada de las fuerzas militares rusas, se encuentra en Venezuela. Y están actuando en el Batallón del Caribe con fuerzas de infantería reforzadas, que es el nombre que le han denominado, con artillería, con equipo antiaéreo, con aeronaves, que son precisamente las que han realizado estos bombardeos y estas operaciones en las últimas semanas en el estado de Apure. Entonces, aquí están reclutando venezolanos y colombianos para integrarlos o fusionarlos con la nueva Marquetalia, con las FARC, con el ejército venezolano, con las autoridades venezolanas y con esta milicia nacional que acaba de anunciar el régimen de Maduro, que integró ya como quinta fuerza dentro de las fuerzas militares venezolanas. Aquí hay todo un componente donde se agrega un elemento adicional que genera sin duda alguna una amenaza para la región, y es la presencia activa, viva y potencial de fuerzas militares rusas con tecnología de punta y con inteligencia muy avanzada sobre la frontera con Colombia. Andrei, ¿qué piensa usted de esa denuncia que hace el general en retiro Buitrago y que también pues ha trascendido en las últimas semanas? No solamente este punto que planteamos el día de hoy, la alianza que hay entre este grupo criminal de disidencias de FARC que están en territorio venezolano, sino lo que plantea el general en retiro, estos ejércitos híbridos. ¿Qué piensa usted de esto? Y me gustaría saber qué grado de influencia pueden tener en esa tensión fronteriza que en este momento enfrentan Colombia y Venezuela. Bueno, creo que lo que señala el general es muy importante. Efectivamente, hay presencia rusa en Venezuela. Quizás no concuerdo con la caracterización de la misma. En el batallón 923 de Caribe yo hice la identificación, una imagen que estuvo circulando mucho, de uno de los integrantes del elemento ruso que se encuentra operando desde esa base, que no son un equipo de mercenarios ni de contratistas militares, sino que son miembros del grupo Alfa, del FSB, que vienen ofreciendo entrenamiento y capacitación específicamente a la Fuerza de Tarea Sombra, que es una nueva unidad antiterrorista basada en los comandos de mar. A la vez vienen prestando asistencia técnica para el despliegue, o también eso se ha revelado recientemente por medio de un video, el despliegue de drones Orlan 10B, quiero decir,
que están justamente siendo utilizados para contribuir a las tareas que está tratando de llevar adelante la Fuerza Armada con poca eficacia contra el Frente 10 de la FARC en Apure. También hay elementos de asistencia técnica rusa operando desde Santo Domingo, Táchira, sobre todo en el mantenimiento de los helicópteros Mi-17 y Mi-35 que están operando dentro del Teatro de Operaciones Apure, o bueno, la SODI temporal que se ha creado en esa zona. Pero las aeronaves de combate, por ejemplo los K-8, siguen siendo operados por personal venezolano y también están siendo desplegados desde Santo Domingo, Táchira. Elementos en cuanto a contratistas militares, tenemos efectivamente verificación o por lo menos sospechas sustanciales de su presencia, pero en otras regiones y en general están vinculadas a despliegues por parte de Rusia en cuanto a sus intereses de extracción petrolera o minera, y suelen funcionar como elementos de seguridad a estos contingentes rusos que en general están más vinculados a actividades económicas, ¿no? Lo que estamos viendo en Apure en verdad sí tiene que ver con despliegue de militares rusos, sobre todo en tareas de asistencia técnica, pero no sabemos bien cómo se va a terminar desarrollando esa cooperación. Y el hecho de que Maduro esté tratando de abrir la puerta por el medio de la asistencia internacional para tareas de desminado, puede abrir una nueva oportunidad para la llegada de un nuevo contingente que de cierta manera permita blanquear o también a la vez encubrir la presencia de otros elementos rusos en Apure, en apoyo a la Fuerza Armada, que claramente está escaseando de los medios y las capacidades para enfrentarse a este grupo que está operando en su territorio. Claro, estas estructuras de las denominadas disidencias de la FARC del Frente Décimo que están en el estado de Apure. Voy a integrar... Mis queridos oyentes, mis queridos de verdad, este tema es el más serio que está viviendo el país. Diría yo, el más delicado. Esto es la problemática más delicada, porque todo lo que nos está pasando a nosotros de problemas de seguridad, lo que está pasando en los paros y en las marchas, tiene que ver con esto. Todo está articulado con el Foro de Sao Paulo, con el Foro de Puebla, todo está articulado con aquellas noticias comprobadas que nosotros olvidamos, porque es que parece que se borraran las películas de nuestra mente y no tuviésemos la capacidad de hilvanar. Ustedes recuerdan cuando en el gobierno de Chávez él envió los dineros para las elecciones en Argentina, que cogieron esas maletas, ¿verdad? Ustedes recuerdan todos los aportes que el gobierno de Chávez hizo para las campañas de Correa en Ecuador, las campañas de la extrema izquierda de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. Cuando encontramos ese proceso de investigación que nos dicen cuántos millones de dólares Chávez le entregó a Iván Márquez en aquellas épocas, cuando pensamos en eso, imagínense cuántos millones de dólares le entregaría a todos los países de América, de Latinoamérica, para sus elecciones, para que ganaran todas las extremas izquierdas que ganaban en esos países. Y a eso súmale que además de que les financió las campañas y sobornaron a todo el mundo allí, aparte de eso les regaló petróleo y aparte de eso les dio casas, porque recuerden ustedes también que en todos estos países Chávez construyó casas. Y les mandó petróleo y les financió muchas cosas. ¿Cómo deben acabar con la economía de Venezuela? Y ahora, como se bloqueó la economía de Venezuela porque lo poco que acabaron con la empresa privada, lo poco que estaba funcionando, entonces se lo tienen bloqueado los Estados Unidos. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Meterse en el tema del narcotráfico. Porque recordemos que ese compromiso de Venezuela con Rusia es un compromiso económico y es un compromiso que Rusia hace con Venezuela. Todo el apoyo que le dio económico, todo el apoyo que le ha dado en todas las áreas militares y todo lo demás, en todas las áreas realmente Rusia le ha dado apoyo al gobierno Castro chavista. Recordemos que es que
Venezuela, en su mal manejo Maduro, tiene una deuda muy grande con Rusia. Le deben muchísimo dinero. Rusia se tiene que cobrar de alguna manera. Si Rusia quiso meterse en ese compromiso de esa deuda con Venezuela desinteresadamente, no. Es planeado. ¿Por qué? Porque es la forma de poder ellos llegar a este territorio, ya que Rusia está muy lejos de nosotros. Continuemos viendo esta parte también de quiénes son los grupos de la FARC que hacen parte, que han ido, porque se fueron aliando primero unos y después se han ido aliando los otros, que son parte de ese proceso de la narcotalia y que están en esas negociaciones con el gobierno usurpador de Venezuela. Nuestro compañero en Buenos Aires. Alias Antonio Medina es el comandante del Frente 28. Llama la atención este video, Jefferson y televidentes, porque es la primera vez que sale una persona que no es Antonio Medina. Antonio Medina siempre ha salido en los videos del Frente 28 anunciando, extorsionando y llamando a los campesinos a que se unan al Frente 28, a las disidencias de la FARC. Pero lo más particular, Jefferson, es que Antonio Medina hace la semana pasada, a raíz de todos estos bombardeos que estaba realizando el ejército venezolano contra el Frente Décimo, dio su apoyo contra el Frente Décimo, al Frente Décimo que dirigiera alias Arturo. O sea, estaba apoyando al grupo que maneja alias Gentil Duarte y alias Iván Mordisco. Con este video que saca La Noche, lo que quiere decir es que al parecer ya hay una división y ya están apoyándose a la segunda Marquetalia al mando de alias Iván Márquez. Llama mucho la atención porque Antonio Medina siempre salía en sus videos diciendo ese apoyo a seguir las instrucciones de Miguel Botanche, alias Gentil Duarte, y de Iván Mordisco. Y ahora lo que quiere decir con estas mujeres que llama la atención, porque él siempre, también hay que decir esto, es una persona que siempre está rodeada de mujeres, principalmente que son menores de edad, porque es uno de los principales reclutadores en el departamento del Casanare. Llama la atención, Jefferson, y la verdad que Antonio Medina, una persona que perteneció, hizo parte del proceso de paz, se desvinculó, fue capturado y después llegó a buscar por la JEP su proceso de desvinculación y volvió a entrar dentro del proceso de guerra que se presentó. Es una persona que delinque, como usted lo decía, tanto en territorio colombiano como venezolano, y se creía que en meses pasados se había ido a Venezuela a reunirse con Iván Márquez, pero él decía que no seguía estas instrucciones porque para él Iván Márquez era catalogado como un traidor y siguió las márgenes y las instrucciones de Iván Mordisco. Llama mucho la atención este video porque quiere decir que al parecer puede presentarse una división dentro del Frente 28 o quiere decir que el Frente 28 se unió a la segunda Marquetalia. Sí, es bien particular, tal y como lo describe usted, Javier. En este video aparece acompañado de mujeres muy jóvenes, pues no nos atrevemos a asegurar que sean menores de edad, pero una de ellas es la que lee el video. Las otras tienen muchas armas, unas armas de alto calibre, y están acompañadas de 3 hombres, todos ellos del Frente 28 de las FARC. Aseguran al final de este video que fue grabado en territorio colombiano y no en territorio venezolano. Vamos a presentarles a continuación a ustedes un informe de inteligencia que ha conocido en exclusiva el programa La Noche y que da cuenta de la forma como la nueva Marquetalia está operando en este momento en territorio venezolano. ¿En qué sitios se encuentran sus principales cabecillas? ¿Cuáles son sus fuentes de financiación luego de haberse asentado en territorio venezolano desde hace ya más de 12 meses? Exclusivo, programa La Noche. Colombia y Venezuela, 2 naciones hermanas. Una nueva aparición para explicar lo que la autodenominada Segunda Marquetalia llama su política de frontera. Nuestra 8ª conferencia estableció nítidamente que los ejércitos de los países vecinos, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, no son objetivos militares de las FARC. Nuestra lucha armada es en territorio colombiano y es contra un régimen injusto que nos oprime
desde hace 200 años. Iván Márquez justifica una supuesta lucha armada de su organización en territorio colombiano, pero los jefes de la agrupación criminal mejor conocida como la Narcotalia, encabezados por él, no direccionan sus acciones criminales y negocios ilícitos propiamente desde Colombia. La segunda Marquetalia, una amenaza transnacional protegida por el régimen de Nicolás Maduro. Este documento de fuentes de inteligencia colombianas, que conoció en exclusiva el programa La Noche, deja claro que los cabecillas ex jefes de las FARC, como el Paisa, Iván Márquez y Santrich, operan en común acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro desde Venezuela. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia. Disponen de extensas zonas que controlan, en las que pareciera que la autoridad no la ejerce quienes deberían ejercerla, sino que son precisamente criminales como alias El Paisa, alias El Zarco Aldinever, alias Romaña, alias Roosevelt o Rumba, alias Enrique Marulanda y por supuesto Márquez y Santrich, quienes gobiernan esos territorios. Sobre el despliegue de la Narcotalia en la frontera colombo-venezolana, esto dice el informe. 5 serían los grupos articulados en Venezuela y desplegados sobre todo el margen de frontera oriental. Santrich tendría la intención de retornar a su zona de origen entre La Guajira y el estado Zulia. Villa habría sido enviado a El Zulia para buscar el ingreso a Colombia por la región del Catatumbo, así como alias Gonzalo con el extinto Frente 41. A esto se suma el posicionamiento de alias Romaña, El Zarco Aldinever y alias Roosevelt en los estados fronterizos con Apure, Amazonas y Bolívar. Desde estas zonas han pretendido ingresar a Colombia, proyectándose también hacia áreas de antigua influencia en el sur, como Putumayo y Caquetá, en el suroccidente, Cauca, Valle y Nariño, y finalmente hacia el centro del país, en el departamento de Tolima. Desde el momento que anunciaron su separación del proceso de paz, estructuras disidentes como los extintos Frentes 18 y 36 en Antioquia, el Frente Alfonso Cano en Tolima y un grupo pequeño en Cauca se habrían alineado a los planteamientos de estos cabecillas. Pero ¿cuántos integrantes tiene la agrupación criminal Segunda Narcotalia? El documento lo revela. Así las cosas, se estima que este grupo armado puede llegar a tener un aproximado de 700 integrantes, de los cuales cerca de 400 estarían ubicados en Bolívar, Apure y Amazonas. El restante se ubicaría en algunas regiones del territorio colombiano, en donde han querido reorganizar frentes de las extintas FARC. Pero en ese interés se han encontrado con una barrera gigante: la radicalidad de alias Iván Mordisco, primer disidente y líder de lo que se consideran como los grupos armados organizados residuales o las nuevas FARC-EP. No solo el narcotráfico es fuente de financiación de los criminales de la segunda Marquetalia, el informe evidencia que los ex-FARC no han renunciado al atroz crimen del secuestro. Lo que han pretendido mostrar a la luz pública no es cierto, pues estos criminales en Venezuela no viven en campamentos. Por el contrario, son poseedores de grandes extensiones de tierra por donde se mueven, realizan sus encuentros o reuniones, coordinan los negocios del narcotráfico, perfilan objetivos que puedan representarles el ingreso de grandes cantidades de dinero a partir del secuestro, no renuncian a su carácter criminal y ejercen un modelo de autoridad en el que las fuerzas militares de Venezuela son conscientes, pero puede más su interés por recibir grandes cantidades de dinero que desarrollar operaciones que los obligue a salir de esos territorios. ¿Y qué dice el archivo de inteligencia que conoció el programa La Noche sobre las zonas específicas de operación y negocios ilegales de la Narcotalia en Venezuela? Precisamente las zonas donde actualmente operan estos excabecillas y sus estructuras criminales en territorio venezolano son también zonas controladas y de común interés para uno de los carteles narcotraficantes más grandes de Sudamérica, el Cartel de los Soles, una estructura narcotraficante y corrupta que hace parte del esquema de gobierno del régimen de Nicolás Maduro, y es precisamente esto lo que explicaría la permanencia y nivel de connivencia de ese gobierno para con los cabecillas de las extintas FARC-EP. Advierte el informe que es tan amplia la relación del régimen con estos cabecillas que los movimientos que realizan entre los estados Bolívar, Amazonas y Apure, principal zona de concentración de la segunda Marquetalia, los hacen en camiones militares de iguales características a los utilizados por las Fuerzas Armadas de ese país. Hay dos zonas específicas en las que la segunda Marquetalia concentra sus negocios del narcotráfico:
La primera ubicada en el estado Apure, zona de frontera con los departamentos de Arauca y Vichada, en donde se encuentran los lugares preferidos por Márquez, El Paisa, Santrich, El Zarco y Romaña para realizar reuniones con narcos, militares y delegados del régimen para coordinar el tráfico de grandes cantidades de estupefacientes hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Una segunda área se ubica en el estado Amazonas. Allí se encuentra uno de los aliados más importantes para los intereses de la segunda Marquetalia, alias John 40, un narco puro de las entrañas de las extintas FARC-EP, que ha controlado por más de 15 años el frente Acacio Medina y todo un andamiaje criminal en ese estado fronterizo. John 40, aunque poco conocido en el contexto público, es tal vez hoy por hoy el principal narco de Colombia. En esta región cuenta con pistas propias, sistemas de comunicaciones y controla bajo un esquema de corrupción a los organismos de seguridad. El documento además ratifica y amplía la información que había revelado en emisiones anteriores el programa La Noche, y es la que tiene que ver con la presencia estratégica y el control de los cabecillas de las disidencias de las FARC en el arco minero venezolano en el estado Bolívar. Otro de los intereses que hizo Márquez, Santrich y El Paisa escogieron estos territorios como las zonas de asentamiento de la segunda Marquetalia. Es la presencia del Arco Minero del Orinoco o la Zona Nacional Arco Minero del Orinoco, un área rica en recursos naturales ubicada en el estado Bolívar, que contaría con cerca de 7.000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamantes, coltán, hierro, bauxita, entre otros. Su potencial, de acuerdo a Roberto Mirabal, exministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, es de $2 trillones. A esto se suma la presencia de uno de los afluentes hídricos más importantes para los intereses del grupo armado, el río Orinoco, que se convierte en una verdadera autopista para todo tipo de actividad ilícita. Por allí se mueven los cabecillas, movilizan las drogas, se vinculan también con la extracción ilegal de minerales y les permite tener conexión con las drogas que provienen de departamentos fronterizos con Colombia, como Vichada, Arauca y Guainía. El documento de inteligencia concluye además que tanto en Venezuela como en Colombia el interés de la agrupación criminal sigue siendo uno solo: financiación de la rebelión y del proyecto bolivariano a través del negocio del narcotráfico, de allí su denominación como Narcotalia, pues estos son un grupo criminal con un amplio portafolio de participación en actividades criminales. Siempre hay producción de cultivos de hoja de coca, extracción de minería ilegal, tráfico de drogas, contactos con carteles narcotraficantes y tráfico de armas, insumos y explosivos. Volvemos a este programa La Noche, analizando estos informes de inteligencia. Vuelvo con Andrei Servín Pont, reconocido analista internacional. Nos acompaña el día de hoy. También está el general en retiro Juan Carlos Buitrago, experto en inteligencia y seguridad nacional. Andrei, veíamos este informe de inteligencia que nos presentó Jorge Adrián Orozco, nuestro periodista de investigación, y en él queda en evidencia que hay 700 integrantes de la nueva Narcotalia de las FARC-EP en territorio venezolano. Me llama la atención un dato que entregaba él: 400 de ellos están en 3 estados, en Bolívar, en Apure y en Amazonas. Me gustaría conocer, Andrei, qué lectura hace usted de esta información y específicamente cuál cree que es ese interés que tiene las FARC-EP al estar en esos territorios específicos de Venezuela, y qué recibe el régimen de Nicolás Maduro a cambio. ¿En qué consiste esa relación de intereses? Bueno, creo que la relación surge hace muchos años en base a la conjunción de intereses, ¿no? Que tenía que ver, por un lado, quizás visto un punto de vista más estratégico para el régimen y lo que podía ser una eventual confrontación con lo que veían como un competidor en términos o una hipótesis de conflicto en términos convencionales, siendo Colombia, ¿no? Con el tiempo eso fue evolucionando en una delegación de tareas del Estado, y hoy en día al Estado venezolano se le hace difícil poner control o establecer algún tipo de control a estos grupos, por lo cual lo condiciona en su negociación con estos grupos, ¿no? Y muchas veces eso implica que cede aún más territorio tanto en lo físico como también en lo metafórico, ¿no? Que estas fuerzas empiezan a traccionar con mayor presencia dentro de estos estados que se mencionan, como pasa en otras partes del país,
y cada vez más el régimen ve su capacidad real de controlar el territorio más limitado. Esto tiene que ver con problemas enormes en la presta operacional de la Fuerza Armada, tiene que ver con la pérdida personal de la Fuerza Armada, mucho personal de la Fuerza Armada ha migrado en los últimos años. Entonces hay unidades que no se encuentran en plena capacidad de cumplir sus funciones de control territorial y eso condiciona aún más al régimen a tener que negociar y pactar con este tipo de organizaciones criminales, las cuales obviamente también aprovechan estas condiciones para diversificar sus actividades, fortalecerse territorialmente y seguir ampliando sus intereses dentro del territorio venezolano, donde se ven en condiciones de operar con una mayor libertad de que lo podrían hacer en territorio colombiano, porque no están bajo el hostigamiento constante de las Fuerzas Armadas que tratan de destruirlos o neutralizarlos en sus actividades ilícitas y violentas. General en retiro Juan Carlos Buitrago, en su última columna de opinión que usted tituló El dossier, Plan Maestro de Iván Márquez, usted explicaba muy bien los antecedentes o por lo menos los orígenes de esa estrategia que en este momento ya está adquiriendo forma y que están liderando Jesús Santrich y alias Iván Márquez en territorio venezolano. Dentro de la información que usted conoce, general Buitrago, ¿cómo es esa relación de interés? ¿Qué gana las FARC estando en territorio venezolano y qué recibe a cambio Nicolás Maduro? Porque me llama la atención que la dictadura venezolana les entregó una zona del arco minero que, tal y como lo revela este informe de inteligencia, es un lugar de inmensa riqueza para los venezolanos. Sí, Jefferson, el dossier fue muy claro y así lo definió Iván Márquez en su informe al secretariado en esa oportunidad. El dossier se relaciona con política, armas, finanzas y territorio, en el propósito de avanzar en la conquista del plan estratégico hacia la toma del poder. Y hoy estamos viendo con los mensajes que ha difundido Iván Márquez en el video especialmente del 26 de marzo, que está reeditando, retomando, reactivando ese plan maestro en cabeza, repito, de su mentor, que es el mismo Iván Márquez, y que representa dinero, como se dijo en su oportunidad, de $300 millones, armas de todo tipo, en defensa de sus acciones criminales o, como ellos lo denominan, de la revolución. Entonces, aquí hay un interés recíproco, pero en estos momentos, la nueva Marquetalia, la segunda Marquetalia o la Narcotalia regresa a territorio venezolano después de haber evadido la extradición hacia los Estados Unidos por haber reincidido en el narcotráfico y para proteger precisamente a El Paisa, a Romaña, a Santrich, al mismo Iván Márquez, que reincidieron en actividades del narcotráfico y que engañaron nuevamente al país después de los acuerdos de La Habana. Entonces se fusionan nuevamente esos intereses y allí, como lo dije en mi columna, se reencontraron alias Tino, Amílcar de Jesús Figueroa, Ramón Rodríguez Chacín, alias El Cojo, con el régimen de Maduro y con las Fuerzas Armadas Bolivarianas, con los rusos y con otras estructuras de las FARC y con el ELN para integrarse en ese propósito de crear una línea de defensa, pero también para retomar las armas y avanzar en esa conquista del plan estratégico que ha caracterizado a las FARC. Pero ese informe de inteligencia que ustedes han revelado el día de hoy, Jefferson, tiene suma trascendencia, tiene elementos específicos, precisos y de altísimo contenido estratégico que ratifica la reconfiguración de esa amenaza que afecta a la región y que afecta el hemisferio. Son cerca de 400 a 500 toneladas de cocaína que salen por la frontera colombiana hacia Venezuela y de Venezuela hacia el Caribe. Y por eso la región del Catatumbo, Arauca y el Bichada y parte del Amazonas son los tres ejes estratégicos criminales que, incluido con la extracción del oro de manera ilegal, representa la principal fuente de financiamiento tanto del régimen como de las FARC y del ELN en esta oportunidad. Entonces, el régimen simple y llanamente le está entregando a las FARC, como lo ha hecho con el ELN y como lo ha hecho con las disidencias y con John 40 desde hace muchos años, una fuente de financiamiento donde todos ganan. Y lo más grave, digamos, el asunto central es que esa fuente de financiamiento
que es el narcotráfico y que es la extracción ilegal de oro y el tráfico de oro también a nivel internacional, es para financiar sus acciones criminales, es para financiar el terrorismo y crear esa línea de defensa sobre la frontera donde se combinan muchos intereses estratégicos. Hace una semana, en Anzoátegui, en Venezuela, fue capturado alias el Chichi Smith, Emilio Martínez, junto con su hija. Este era el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos en Venezuela. 45 años dedicados al tráfico de drogas y en los últimos años al lado del régimen de Chávez y de Maduro. Y estaba también aliado con Wilber Alirio Varela, alias Jabón, especialmente en la región de Valencia y de Maracaibo, y era quien controlaba el tráfico de drogas a través de la península de Paraguaná y del puerto de Cabello. Y eso generó una fricción dentro del cartel de los soles, como quiera que él estaba aliado con el cartel de los soles. Y era el principal receptor de la cocaína que se trafica por la frontera de Colombia, especialmente del Catatumbo hacia Machiques, donde está el cartel de Sinaloa. Y él era el principal aliado del cartel de Sinaloa en la región, droga que salía especialmente hacia Honduras y República Dominicana y posteriormente hacia Estados Unidos. Pues así es como se están financiando estas estructuras de las FARC. General en retiro, Juan Carlos Buitrago, experto en inteligencia. El tiempo se nos agotó. Quiero agradecerle su tiempo hoy aquí en el programa La Noche. A usted, Jefferson, y a su equipo de trabajo, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo acá siempre, general. También Andrei Servín, analista internacional, experto en temas de seguridad, política exterior y defensa. Muchas gracias, Andrei. Un gusto tenerlo por primera vez acá en La Noche y siempre nuestros micrófonos abiertos para esos análisis que constantemente estamos siguiendo a través de tu cuenta de Twitter. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Acá aparece Carlos Eduardo García Telles, de 35 años de edad. Calculan investigadores colombianos que le siguen los pasos durante las últimas semanas. Tiene el alias de Andrei y es el cabecilla del Frente 33, conocido como Mariscal Antonio José Sucre. Recientemente se le vio en un video donde envía un mensaje en contra de los enfrentamientos en territorio venezolano por algunos de sus disidentes que se resisten a hacerle caso a Márquez y a Santrich. Nos solidarizamos sinceramente con los familiares de las víctimas de esta confrontación, que pareciera más bien un plan diseñado por la oligarquía para deslegitimar la revolución bolivariana. Desde las montañas del Catatumbo, Estado Mayor del bloque del Magdalena Medio de las FARC-EP, presente. Dicen organismos de seguridad que este considerado terrorista lleva en las filas de las FARC 12 años aproximadamente, junto con Alonso Velosa García, alias John Mechas, que aparece aquí, manejan el control de su frente a cargo con unos 120 hombres. Se mueven entre el área rural de Tibú, norte de Santander, y Casigua, el Cubo, en la población de Zulia, Venezuela. Ambos cruzarían constantemente la frontera para intercambiar información proselitista y tener contactos con algunos líderes al otro lado de la frontera. Sus traslados o movimientos suelen ser acompañados con un grupo de protección personal en 2 vehículos y 3 motocicletas, según dicen testigos. Alias John Mechas sería el responsable del reclutamiento de menores de edad en esta área de Colombia. En noviembre de 2020, el Frente 33 de esta misma organización criminal habría planeado y realizado el ataque a una base militar del ejército en La Gabarra, norte de Santander. Bueno, mis queridos oyentes, mis queridos ciudadanos, yo quiero que ustedes muy juiciosos este fin de semana vuelvan a ver este programa y que no solamente lo vean, sino que además cogen e investiguen. Yo les voy a dejar tareas. Yo quiero que ustedes investiguen los vínculos que tiene el gobierno de Maduro con Hezbollah, la cantidad de iraquíes que entraron a Venezuela. Y les cuento eso, ninguno de ellos está pasando necesidades. A mis hermanos venezolanos les toca venirse a andar, porque allá no hay con qué comer. Y esa gente, a los de Hezbollah, a los iraquíes, a los de la FARC,
a los del ELN no les falta ni comida, ni servicios médicos, ni nada. Ninguno de estos grupos terroristas viven en campamentos, como alguien que me dijo, no, pero es que ellos viven por allá en unos campamentos, llevando el bulto, como siempre, los que no sé, no. Ellos no viven en campamentos. Ellos tienen allá buenos lugares donde estarse, buenas casas, buenas comidas, buenos servicios médicos, todo estrato 10 como le gusta a todos esos jefes de dinero. Todo ese dinero que Chávez le dio a Cuba y que le dio a los dos países latinoamericanos, no porque en realidad sea perjudicial que se ayude a los países latinoamericanos a las casas y eso está muy bien. Lo que no se puede hacer, lo que no se ha debido hacer era sobre poner en peligro la economía de Venezuela. Y es más, en Magazine Informativo Vive Consciente hace como 2 años pasamos este programa con unos expertos venezolanos, colombianos, que son como 5 personas, entre ellos el abogado de derechos humanos que se entendió, donde ellos decían, mira Esperanza, así le hubiese querido pagar la deuda a toda Latinoamérica, Chávez lo hubiese podido hacer, porque Venezuela tenía la capacidad económica de hacerlo. El problema fue que acabó con la economía, que acabó con las empresas, que el mantra preferido de él era expropiación. O sea, mantra es una palabra que se repite con frecuencia. La mayoría, siempre creemos que los mantras son constructivos, ¿no? Hay mantras que también son destructivos. Entonces, repetir una palabra con frecuencia, cerebro, todo el tiempo lo está escuchando, que sea negativo, es muy peligroso. Pero la palabra preferida de Chávez fue expropiación. Les dejo tareas también que investiguen quién fue ese colombiano que el gobierno cubano, o sea, no exacto, es el gobierno cubano, pero más exactamente Fidel Castro, contrató, porque por eso le pagaron mucho dinero, para que se acercara a Chávez y para que fuera su asesor económico y su asesor político. Ustedes me lo han escuchado mucho en este programa, de hecho ustedes están sonriendo de dejar los que siempre ven el programa, ¿cierto? No tienen 5, 6 años, 7, 8 años acompañando, porque yo de eso también pasé bastantes programas. Ese asesor de Fidel Castro le puso a Chávez y que orientó a Chávez a hacer todos esos brillantes planes de economía con los que acabó la economía de Venezuela. Porque expertos lo han dicho mucho en este programa y lo he puesto su investigación que yo he hecho también. Chávez hubiese podido seguir regalando mucho dinero a mucha gente, porque Venezuela era un país muy rico. Lo grave fue que desmontó la economía de Venezuela, desmontó las empresas, las expropió. Entonces, mucho ojo cuando dicen que van a expropiar empresas, cuando dicen que van a expropiar. Hay que buscar que la economía crezca, que la economía funcione. Y mucho más en Colombia, que no somos un país rico. Eso en Venezuela, que es un país rico, que todavía sigue siendo un país rico, porque esos acuerdos que tiene Maduro con la FARC, de tenerlos por la parte del Orinoco ahí, donde tengan a su disposición los minerales que ellos quieren. Eso no es solamente por un tema de armas, un tema de narcotráfico, es también un tema del tesoro que todavía tiene Venezuela. Porque Venezuela sigue siendo un país supremamente rico. Lamentablemente no se está moviendo la economía. Lamentablemente los venezolanos se salieron de Venezuela. No es una queja, al contrario, es una queja ante la dignidad por todo el proceso poco fácil que ellos están pasando. Pero también hoy yo pensaba, porque hacer este programa lo decidí ayer. Yo iba a hacer hoy un programa sobre el balance de todo lo que dijo Luque, porque no lo hice anoche, pero nos habían pasado la información de que el programa de anoche, que él iba a hacer a las 5 de la tarde ayer, iba a hacer un balance de eso. Entonces, que iba a hacer con el gobernador y con el alcalde, entonces uno deduce que ahí iban a hacer todo el balance, ¿no? Que seguramente iban a participar algunos de los parlamentarios de Colombia, del norte de Santander, pero no, el programa no fue así.
Pero de todas maneras ya se ha hablado mucho acerca de toda la visita de élite, y este programa yo lo tenía represado desde hace 3 o 4, 8, desde que salió ese video. Estoy represado ahí y decía, tengo que hablar de eso urgentemente porque tengo que activar, despertar la conciencia de mis hermanos colombianos y mis hermanos venezolanos. Los colombianos para que tenemos el peligro tan grande que estamos. No Los escuches a venezolanos los para que mediocres que te dicen hoy hablaba no se puede. en diferentes No momentos. escuches a los cobardes Estoy que hablando te con dicen venezolanos. no te arriesgues. La verdad yo me quedé No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Claro, esa experiencia de tener que trabajar, lucharla por el sobrevivirte diario es algo muy duro. También los ha llevado a perder un poco de la realidad. Ok, queridos, este programa es un programa que no fue hecho en un equipo, es un programa que desde anoche lo estoy trabajando, lo estoy analizando, estoy mirando si se puede compartir, si se puede compartir, si esa información se está. De hecho, siempre sé que lo que RCN saca al aire, ellos han dedicado mucho tiempo a investigar. Sé que es veraz y por favor compartan, que muchas personas se enteren de esto, que miren cuál es la realidad de lo que se está pasando a nosotros. Y tengamos mucho cuidado con las próximas elecciones. Ojo con eso. Ojo, queridos, con las próximas elecciones. Porque todo eso está articulado desde ese proceso bolivariano que lleva la narcotalia con Maduro, Hezbollah, iraquíes, ELN y la milicia venezolana. Tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. No nos dejemos. Los que mañana es sábado, ¿no? Mañana a las 4 de la tarde, los sábados es a las 4 de la tarde, mañana a 4 de la tarde, los que Dios lo bendiga. Muy buenas noches. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes.